Bien, chicos, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Un saludo especial. En la semana número 8, cartografiando la escuela, vamos a trabajar todo lo que es enuncia, las características de la cartografía social educativa. La idea es que ustedes puedan evidenciar esta estrategia pedagógica como cartografía en la escuela a través de un elemento social educativo. Les voy a compartir un video para que podamos introducirnos en el tema y puedan revisar básicamente los recursos de la semana de forma visual. La cartografía social pedagógica es una estrategia que permite el empoderamiento individual y colectivo de quienes participan en ella. Como un tipo de cartografía social, el mapa es muy importante, pero en esta cartografía lo pedagógico tiene especial relevancia. Elegir el tipo de mapa es crucial. Estos son: ecosistémico poblacional, busca las relaciones entre personas y ecosistema; temporal social, que escudriña lo histórico; y el temático, donde se aborda una problemática concreta. Cada mapa busca cosas diferentes. 8 son los pasos para una cartografía. Primero, definir el tema. Segundo, seleccionar el tipo de mapa a utilizar en la cartografía. Tercero, acordar las convenciones. Estas deben ser creadas por el grupo de acuerdo con la problemática a escudriñar. Los conceptos y las líneas de relación permiten generar las interacciones en la cartografía. Cuarto, realizar la cartografía. En esta etapa, los participantes cooperan entre sí y sacan adelante su proyecto cartográfico. En esta actividad, la distribución de tareas y la responsabilidad compartida son más evidentes. Quinto, explicar la cartografía. Se le pide a los participantes poner por escrito aquello que realizaron de manera gráfica. Posteriormente, esto permitirá análisis sobre aquello que desarrollaron. Sexto, establecer compromisos. Asunto importante al momento de evaluar el proceso. Séptimo, socializar. Un espacio donde cada participante y cada grupo pone a la vista de todos lo realizado. Octavo, retroalimentar, un momento en el cual todos aprendemos. Así, la cartografía social pedagógica se puede entender como una estrategia de investigación y acompañamiento, en la que por medio de la acción colectiva se lleva a los participantes a reflexionar sobre sus prácticas y comprensiones de una problemática común. Se trata entonces de territorios relacionados con las tensiones de las prácticas de enseñanza y las de aprendizaje. Su finalidad va más allá de la representación gráfica. Se busca que los participantes desarrollen acciones colectivas y fortalezcan aprendizaje entre pares. Bien, la cartografía social educativa, entendida como un elemento y una estrategia para que ustedes puedan trabajar diferentes reflexiones sobre el aula de clase o también solución de problemas frente a eso. Lo primero que tienen que tener en cuenta, chicos, es las convenciones del profesor, del estudiante, del contexto,
de las prácticas pedagógicas. Una convención es un dibujo que representa básicamente los agentes que están vinculados allí. Las líneas de relación son esas líneas de relación que yo voy a vincular básicamente si es una doble línea, una línea inclinada, una línea gruesa para mencionar cuáles son esas líneas de relación. Por ejemplo, hay una tensión entre la práctica educativa y el proceso o el padre de familia y el estudiante y el profesor y el sistema educativo, las políticas públicas y el profesor, la práctica y las políticas públicas básicamente revisar esos términos de tensión que hay allí. En esas líneas de relación, yo tengo que revisar cómo las transversalizo y cómo las voy revisando. Tengo unas convenciones que son los dibujos que están grabados allí y también tengo unas líneas de relación que yo miro cómo convergen, cómo se relacionan, cómo se vinculan, básicamente dentro de de la cartografía que voy a hacer. Las convenciones pueden ser diferentes, está la de estudiante, maestro, práctica pedagógica, en este caso está una de inteligencias múltiples, la familia como un factor importante que vincula allí el éxito y la felicidad del estudiante, las políticas educativas, la libertad, la educación virtual, la evaluación, la reflexión, las competencias que tiene que tener un estudiante, la inclusión, la educación en la escuela, y hay unas líneas de convención. Está la enseñanza del aprendizaje, la metodología, los lineamientos, la subjetividad y la atención. Y en esos elementos que yo vinculo allí, pues obviamente tengo que tener en cuenta que las convenciones juegan un papel importante, ¿sí? Está esas convenciones diseñadas frente a lo educativo, ¿sí? ¿Cómo represento al estudiante? ¿Cómo represento la práctica pedagógica? ¿Cómo represento las inteligencias múltiples? ¿Cómo represento la familia? ¿Sí? Y la política educativa que es importante vincular allí. ¿Cómo vinculo esas convenciones dentro de mi cartografía? Y esto vendría a ser un ejemplo de la cartografía. Entonces está la relación que tiene la práctica con el estudiante y las inteligencias múltiples, un signo de libertad. Tengo libertad sobre, el estudiante tiene libertad sobre las inteligencias múltiples, el estudiante tiene libertad sobre todo el proceso de evaluación continua, todo el proceso de evaluación sumativa, formativa, diagnóstica, los criterios, las instancias evaluativas, los momentos de evaluación, las formas de evaluación, heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, cómo está vinculado básicamente el estudiante dentro de ese proceso de evaluación, la relación que tiene el profesor y básicamente cómo está estructurado el profesor a través de ello, ¿sí? La relación que tiene el estudiante, cómo vinculo básicamente a ese estudiante dentro de esta práctica y qué mapas usamos para entender la escuela, ¿sí? ¿Qué mapas usamos nosotros para entender la escuela? Utilizo unos mapas de relación, utilizo unos mapas donde converge la escuela y yo reviso que la escuela es un sitio para ser reflexionado a través de un mapa obviamente de aprendizaje, de un mapa que vincula cómo se entiende la escuela desde la relación reflexiva, desde una relación planeada, desde una relación práctica y cómo voy abordando esos elementos desde allí, ¿cierto? ¿Quién puede decirme qué era la doctrina Monroe? La política del presidente Monroe de que Estados Unidos tiene derecho como nación. Espera, ¿estás diciéndome que lo aprendiste de memoria cuando con un celular puedes averiguarlo en 30 segundos? Yo atiborré mi cabeza de basura. Así es. La memoria y pensar en una educación del futuro y de una nueva escuela es importante y es necesario. ¿Por qué? Porque la memoria cumple un papel fundamental y es retener información, pero si los estudiantes no la saben aplicar en un contexto determinado o si no desarrollan competencias para el futuro, como creatividad, cooperación, comunicación y todo el pensamiento crítico, pues obviamente no van a poder desarrollar que sus conocimientos sean extrapolados a una realidad inmediata. Entonces, enseñarlos, obviamente, a trabajar competencialmente es necesario y sugerente. Es importante que miremos que ellos deben aprender a trabajar desde un enfoque competencial, desde un enfoque que más allá de la memoria esté ubicado allí y por eso la cartografía permite reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, que es diferente a las prácticas de aprendizaje. Las de enseñanza es cómo enseña el profesor
y las de aprendizaje es cómo aprende el estudiante. Entonces yo reviso básicamente cómo está enfocado ese nivel competencial y cómo está organizado básicamente desde allí. Entonces, atender a estos elementos y revisar básicamente cómo está planteada la educación del futuro es sugerente y es pertinente en este momento. Bien. ¿Quién puede decirme qué era la... Cuando yo miro la escuela como problema, ¿sí? La escuela como problema se presenta y dice que las circunstancias de orden social, económico y político en Colombia de principios del siglo XXI demandan de la sociedad y del Estado iniciativas que favorezcan la convivencia, la paz y la transformación comprometida de las prácticas que históricamente han fomentado la exclusión y la desigualdad, ¿sí? Pensar en la cartografía desde este punto de vista es pensar en una cartografía donde los estudiantes transformen su educación, ¿sí? Transformen las prácticas y la forma de enseñar y todo que esté orientado hacia un elemento de convivencia y paz que obviamente ha sido marcada en Colombia como un elemento fundamental desde la educación, desde la exclusión y la desigualdad que se presenta cuando hacen prácticas tradicionales donde todos son evaluados desde el mismo elemento hasta una práctica más de individuación. Además de buscar los medios necesarios para construir progresivamente una cultura que vele por la garantía y la restitución de los derechos a propósito de las exigencias que tiene cualquier Estado de Derecho, ¿sí? Es imprescindible crear mecanismos para reconstruir el tejido social y, de este modo, identificar vías alternativas para construir el desarrollo y el progreso social. Por supuesto, una de las vías para el logro de esos propósitos es la educación. Sí, una de las vías es la educación. Uno de los aspectos más importantes para transformar mentalidades y orientar un futuro de un país, especialmente que transforme las prácticas de los individuos para aprender a vivir, que es lo que estamos obligados los seres humanos. ¿Sí? De este modo, será posible convivir de manera más justa, equitativa e igualitaria. Citapo y Rovira, 2010, como un elemento de cita de autoridad para trabajar este postulado, donde dice que transformar mentalidades y orientar el futuro del país es una tarea de la educación y por eso la cartografía brinda esos momentos de reflexión para poder hacer ese ejercicio. La escuela, el currículo, el contexto, los procesos académicos y la práctica pedagógica son cuatro elementos que deben estar marcados allí. La escuela como un espacio para ser reflexionado, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio presten atención acá. Tengo la escuela como el espacio para ser reflexionado. El currículo que está diseñado por los profesores y todo lo demás que viene allí. Está también toda la parte del contexto, el contexto donde se encuentra, contexto social, contexto histórico, el contexto cultural que tiene cada estamento educativo. Los procesos académicos, que es lo que yo puedo reflexionar y revisar, porque en últimas el resultado es que los estudiantes aprendan más y mejor, ¿sí? ¿Cómo aprenden más y mejor? Entonces yo tengo que revisar la práctica pedagógica, tengo que revisar el currículo, ¿sí? Tengo que revisar básicamente cómo está mediado la práctica pedagógica y el currículo dentro de esa práctica, que todas las relaciones que yo veo acá estén siendo unidas y reflexionadas. No hay un currículo que funcione sin que la práctica pedagógica esté articulada, ¿sí? No hay una práctica pedagógica sin que los procesos académicos estén articulados. No hay un contexto sin que los procesos académicos estén contextualizados y organizados. Y en ese sentido yo tengo que revisar este tipo de relaciones para que yo pueda orientar un mejor proceso de enseñanza. Bien, entonces, en ese sentido, hay unos elementos cartográficos importantes que destacar. Está la cartografía social y la cartografía pedagógica. Y en la cartografía pedagógica nos vamos a centrar en el mapa. El mapa que yo voy a realizar lo diseño de manera creativa, pero conjuntamente con otros. Yo puedo vincular en ese mapa a los padres de familia, a los estudiantes, un grupo focal con profesores. Lo puedo hacer solo con profesores, dependiendo de lo que yo vaya a trabajar en los elementos de la cartografía. Los sistemas de relaciones que debo vincular son básicamente elementos que yo vaya a vincular, que tenga líneas de relación, que yo pueda unir diferentes elementos, que yo pueda básicamente diseñar esos elementos para poderlos trabajar allí. El territorio como un elemento importante que básicamente está siendo mediado para que los estudiantes puedan verificar en qué parte territorial tienen ubicados
las instituciones educativas, en qué territorios se encuentran situados y las acciones de las relaciones que se encuentran entre ellos. Estas cuatro características van vinculadas dentro de las convenciones, dentro de las líneas de relación, dentro de los recursos y todo lo demás. Bien, para que lo tengamos en cuenta. En la figura 3, mire, vemos que hay tres tipos de mapas recomendados. Está el ecosistémico poblacional, que es el que busca emerger las relaciones territoriales con base en los vínculos y rupturas entre población y naturaleza, más allá de las delimitaciones administrativas y políticas. El temporal social, que permite reconocer acontecimientos que subsisten en la memoria de un grupo de cara a comprender el presente y dibujar posibilidades futuras de actuación que los actores pueden proponer y decidir realizar. Y el temático, que posibilita toda la parte de comprensión eh, en las actuaciones y situaciones problemáticas que hay en términos de fortalezas y debilidades, que se convierten en posibilidades de transformación. Además, visibiliza situaciones de riesgo que puedan llevar a fortalecer redes y a tomar acciones concretas de transformación. Si ustedes observan en estos tres elementos, ecosistémico, poblacional, temporal, social, temático, yo tengo que elegir uno para hacer mi mapa. En el ecosistémico poblacional, miro la población y el territorio, ¿cierto? En el temporal social, reviso que la memoria del grupo de cara a comprender el presente y dibujar las posibilidades futuras de actuación que los actores proponen y deciden realizar. Y el temático posibilita comprender situaciones problemáticas en términos de fortalezas y debilidades que se convierten en posibilidades de transformación. Además, visibiliza situaciones de riesgo que pueden llevar a fortalecer redes y tomar acciones concretas de transformación. Yo elijo una de las tres y hago mi mapa, ¿sí? Hago el mapa que tengo que trabajar allí para hacer la cartografía pedagógica. También hay unos ejes educativos, un eje sociocultural y un eje interactivo. El eje educativo atiende a acompañar y ayudar a las personas en el proceso de dotarse de recursos. Son los aprendizajes que se vinculan dentro del proceso, ¿sí? El eje sociocultural, que puede ser básicamente el entorno donde se encuentran los grupos, las comunidades, las familias, los niños, todo lo demás. El relacional interactivo, que es la metodología socioeducativa que se centra en las relaciones entre el educador y la persona, individual o grupal o colectivo, que aprende, se educa y vive en la escuela, ¿sí? Yo tengo tres ejes que tengo que analizar: lo educativo, el acto educativo como tal, el acto sociocultural, donde se ubican las personas, el acto relacional interactivo para poder obviamente ejercer allí. Las características que presenta el modelo de cartografía: hay seis elementos importantes. Primero, la participativa. La participativa quiere decir que todos los actores deben vincularse, docentes, estudiantes y familias, en la construcción del mapa, reconociendo sus voces y sus saberes. La contextual, que se construye a partir de una realidad específica, considerando las condiciones sociales, culturales, históricas y educativas del entorno observado, ¿cierto? La multiactoral, que integra diversas perspectivas y experiencias de los diferentes actores que habitan el espacio educativo, visibilizando relaciones y tensiones. La multiactoral. Y la espacial representa gráficamente los lugares recorridos, dinámicas y relaciones que ocurren en un espacio físico o simbólico dentro del ámbito escolar. La espacial representa gráficamente estos elementos que están básicamente enmarcados en todo el territorio. Yo miro los lugares, los recorridos, las relaciones que ocurren en ese espacio físico, que ocurren en ese espacio simbólico, ¿sí? Y básicamente lo relaciono allí. La interpretativa no se limita a mostrar datos, sino que analiza e interpreta las relaciones sociales, los significados y los sentidos que emergen del territorio educativo. La interpretativa es importante que ustedes puedan abordar desde la interpretación de lo que ustedes analizan para poder hacer un ejercicio transformador, que es el último. ¿Yo qué quiero cambiar en la escuela? Quiero cambiar las prácticas, quiero vincular más recursos, quiero articular el currículo, quiero que la evaluación funcione, las metodologías que empleo en el aula. ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo vinculen para que puedan obviamente trabajar elementos diferenciadores en la práctica de enseñanza. Bien, quiero devolverme al video para que ahora con esos elementos que ya vimos, que analicemos un poquito lo que dicen acá, para que ustedes puedan ver y ya pasamos a la explicación de la semana. Me interesa mucho que La ustedes carto- aborden. ¿Qué es la cartografía? Una puesta en gráfico
de una reflexión o de la solución de un problema de la escuela, ¿sí? Que sucede en la escuela. Cartografía social pedagógica es una estrategia Tiene como estrategia pedagógica unas convenciones. Están los conceptos, que es básicamente el concepto de estudiante, escuela, política pública, evaluación, inteligencias múltiples, libertad. Si ustedes recuerdan, son categorías que ustedes asignan para que puedan obviamente ser desarrolladas a través de esta cartografía. Bien. que permite el empoderamiento individual y colectivo de quienes participan. Estas líneas son líneas de relación. Yo puedo mirar la relación que tiene el profesor con el objeto de estudio, con el estudiante, y esa relación la marco con una línea, por ejemplo, de enseñanza. Pero también hay una tensión o un problema, y es que los padres de familia de pronto no acompañan lo suficientemente a los estudiantes. Es un ejemplo. Entonces coloco una línea, doble línea, que puede ser una relación donde hay una tensión o un problema, ¿sí? ¿Cómo haría para solucionar ese problema? Vinculo la familia, la traigo a la escuela, vinculo, ¿sí? ¿Cómo hago para que esos elementos se den? Bien, atentos acá. En ella. Como un tipo de cartografía social, el mapa es muy importante, pero en esta cartografía lo pedagógico tiene especial relevancia. Elegir el tipo de mapa es crucial. Estos son ecosistémico poblacional. Lo que les decía en la explicación, ecosistémico poblacional. Reviso el tema del ecosistema o el entorno que hay dentro del colegio, ¿sí? En un entorno donde hay dificultades de acceso al Internet, en un entorno donde hay problemas de violencia, en un entorno donde hay problemas económicos fuertes, donde hay un problema nutricional marcado. Eso es un ecosistémico poblacional. ¿Y cómo haría para poder solucionar o aportar desde lo educativo a esos problemas? Busca las relaciones entre personas y ecosistema. Temporal y social. Vamos a buscar las relaciones entre las personas y el ecosistema. Por ejemplo, los estudiantes tienen muy poco descanso en el colegio. ¿Cómo haría cartografiando la escuela? ¿Cómo haría para poder hacer ese elemento que yo pueda decir, no, vamos a darle más descanso a los estudiantes? Porque un estudiante descansado puede aprender más en las clases. Las clases las vamos a hacer más cortas y vamos a dejar un poquito más de descanso. Vamos a tener descansos pausados, vamos a meter pausas activas. Vamos a hacer, sí, temporal y social. Pensar estratégicamente en esos elementos de la escuela. Temporal social, que escudriña lo histórico. Y el temático. El temático, voy a elegir un tema para abordar. Por ejemplo, ¿cómo aprenden los niños a leer? ¿Cómo desarrollan su pensamiento lógico-matemático? ¿Cómo construyen el concepto de número? ¿Cómo desarrollan sus capacidades temporoespaciales? ¿Cómo desarrollan la motricidad fina? Temas que sean sugerentes y que yo pueda darle solución, ¿sí? A la escuela. Donde se aborda una problemática concreta. Cada mapa busca cosas diferentes. 8 son los pasos para una cartografía. Primero, definir el tema. El tema es importante definirlo, eso es lo primero que ustedes deben hacer. Segundo, seleccionar el tipo de mapa a utilizar en la cartografía. De los 3, ¿qué tipo de mapa van a hacer? Acordar las convenciones. Luego las convenciones, si tienen más estas deben ser creadas por el grupo de acuerdo con la problemática a escudriñar. El profesor, el estudiante, los el conceptos colegio, y las líneas de relación permiten generar las interacciones en la cartografía. Cuarto, realizar la cartografía. En esta etapa los participantes cooperan entre sí y sacan adelante su proyecto cartográfico. En esta actividad, la distribución de tareas y la responsabilidad compartida son más evidentes. Quinto, explicar la cartografía. Se le pide a los participantes poner por escrito aquello que realizaron de manera gráfica. Posteriormente, esto permitirá análisis sobre aquello que desarrollaron. Sexto, establecer compromisos. Asunto importante al momento de evaluar el proceso. Séptimo, socializar.
un espacio donde cada participante y cada grupo pone a la vista de todos lo realizado. Octavo, retroalimentación. Esto les puede servir en la cartografía social para que ustedes miren, retomo convenciones, líneas de relación, para que lo vinculen y el mapa. Tres cosas que tienen que tener claro. ¿Qué mapa usamos para entender la escuela? Y revisamos que la escuela tiene un problema y que la idea es apuntarle a una transformación de la escuela. ¿Cómo transformo la escuela? Tres, que miren ustedes la relación entre el currículo, el contexto, la práctica pedagógica, los procesos académicos de los estudiantes y que miren los elementos de la cartografía social, el mapa, el territorio, las relaciones que hay entre ellos. Elijan un tipo de cartografía que se encuentra acá. Cualquiera de las tres es sugerente, pero yo tengo que mirar. Yo les sugiero que vayan por esta primera fase en el trabajo de la semana para una temática. ¿Qué tema voy a abordar yo para reflexionar? Y cuatro, los ejes que se encuentran allí con las características que encontramos y que acabamos de explicar detenidamente. Bueno, chicas y chicos, esto es importante para que ustedes revisen dentro de el elemento que está encontrado allí. Miremos cómo se ubica la escuela y cómo se ubica también toda la parte organizativa de esta cartografía. Yo les voy a compartir en el foro de la semana. Les voy a compartir también que ustedes puedan tener esta presentación para que ustedes puedan verla. Igual también que tengan su grabación de la clase, pero me interesa que la grabación esté con sentido. Entonces, ¿qué es con sentido? Que ustedes puedan ver qué deben hacer en la semana. ¿Sí? ¿Qué deben hacer en la semana para que ustedes puedan obviamente vincular esto dentro del ejercicio y del trabajo de la semana? Recuerden que esos trabajos se funcionan es básicamente desde las actividades y que ustedes miren esta matriz de análisis de la práctica docente. Entonces, la matriz de la práctica docente, ustedes deben hacer un ejercicio donde miren, primero dice, matriz de procesamiento, análisis de la práctica docente. ¿Cuál es la matriz? Esta que está acá abajo. El contexto social y económico, el enfoque educativo, el rol del educador, los principales hallazgos y los mecanismos de acompañamiento y seguimiento al profesor y las conclusiones. Van a hacer un cruce en este ejercicio cartográfico. Primero, identifican de manera específica los componentes, los procesos y actividades relacionadas con una cartografía social, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué ejes de la cartografía voy a trabajar? Enfóquense en un tema. Además, tome consideraciones de las pautas para documentar la experiencia educativa. En particular, recuerde la importancia de utilizar un diario de campo como recurso que registra los eventos de un proceso educativo en Colombia. Y lo segundo, utilice esta matriz. En el contexto social y económico en la institución uno, ¿qué pasa? En la institución 2, ¿qué pasa? En la institución 3, ¿qué pasa? Y voy haciendo la comparación, ¿sí? ¿Qué enfoque educativo tiene? Una escuela supremamente tradicional, la otra está enfocada a las competencias del siglo XXI, la otra está enfocada a proyectos, ¿sí? Por ejemplo. El rol del educador. Uy, yo observo que este educador es activo, acompaña, monitorea, sigue a los estudiantes, le interesa, ayuda. El otro definitivamente da su clase y chao, ¿sí? ¿Qué rol tiene el educador? ¿Qué hallazgos pedagógicos encuentro? Hay una buena transposición didáctica, hay un buen currículo, evaluaciones consistentes, sólidas, procesos de evaluación, una metodología clara, una secuencia didáctica. ¿Qué mecanismos de acompañamiento y seguimiento hace el profesor? Llama al estudiante, comunica a los padres de familia, está pendiente del proceso del estudiante, ¿qué hace? ¿Sí? Y la matriz debe proporcionar esta información, ¿sí? Es súper sencillo el ejercicio, es comparar tres instituciones educativas. Yo les sugiero que lo comparen y puedan hacer esta comparación a través de la cartografía para que ustedes puedan mirar qué elementos y qué instrumentos pueden vincular dentro de esta práctica docente de la semana número 8. ¿Listo? Para que ustedes puedan obviamente revisar desde la cartografía, que ustedes puedan tener en cuenta su actividad de la semana y que puedan obviamente verificar que en la semana número 8 cartografiando la escuela,
tienen una actividad de análisis de la práctica docente con esta rejilla de evaluación. ¿Listo? Bueno, chicos, fue un placer haberlos acompañado en este periodo académico. Les voy a compartir la clase. La idea es que ustedes construyan este cuadro en esta hora de clase y puedan hacerlo básicamente de una vez, porque mañana, el día de mañana, cierra el sistema y hasta el domingo tienen para subir la actividad. Un abrazo especial y cuídense mucho. Chao, chao.